uno de los personajes de mi libro. Ay, qué bien, eso me gusta. Sí. Hola, pues nada chicos, buenas tardes. La verdad es que es un gusto ver que está la reunión tan nutrida, que bueno, no falta nadie, yo creo que pasamos lista y hay hasta algún polizón seguro. Estamos, bueno, no me extraña que concite tanto interés porque realmente las novelas de Viviana lo tienen todo para encantar, lo tienen todo para estar hablando horas y horas. La conocimos en Espasa con la magia de la vida, que publicamos en 2017, creo recordar, y lo de ahora, El alma de las flores, es el novelón total. Es una historia que no es que puedes soltar, que lo da todo. O sea, realmente eres una autora, bueno, generosa, torrencial y es una maravilla. O sea, es una historia del pasado, del presente, hay una intersección perfecta y una cosa que me encanta y que ya es también más complicado de ver, entre dos continentes. Entonces, vamos, es una historia maravillosa que se lee sola y es un regalo para cualquier lector, que yo creo que aquí somos todos, a los que nos gustan los novelones. No me voy a extender mucho porque me parece que están deseando abalanzarse sobre ti y iniciar ¿Y la qué tertulia. gordo que es el libro? ¿Has visto qué gordo que salió? Me Salió encanta. bien, No, pero es que sí. da mucho porque hay muchísimos personajes, cada personaje tiene su novela, o sea, tanto los del pasado como los del presente, hay un montón de peripecias, o sea, es una maravilla de libro. Y luego tiene un toque tuyo, Viviana, que, en fin, es que tienes un don, hija mía. Enhorabuena, porque enhorabuena para ti y enhorabuena para nosotros, porque realmente nos has hecho pasar un rato extraordinario. Así Sabes que que me dijeron algo muy bonito hoy he estado haciendo notas toda la mañana y yo no los conozco a los periodistas, pero seguramente ustedes sí. Carlos Morenillas había leído todo el libro y me dijo que bueno, dice, he leído los otros 2 libros que ganaron el premio, en el premio Planeta, y me dice, y voy a hacer una nota explicando ¿por qué me ha gustado tanto tu libro? Dice, tanto, le había gustado mucho. La verdad que fue muy gratificante para mí charlar con él y que me contara todos los detalles que me contaba, por qué le había gustado tanto mi libro. Bueno, y hay una cosa del libro que claro, quien lo lea sin conocerte de nada, a lo mejor sin saber que eres argentina, etcétera, y que está maravilloso, que es cómo presentas Madrid, tanto en el pasado como en el presente, con un conocimiento y un amor a Madrid que a mí me ha llegado al corazón también, ¿eh? Sí, bueno, siempre creo que los lugares, los sitios marcan las vidas, ¿no? Así Hay es. un bar donde tú fuiste, te sentaste y tomaste una decisión importante. Hay un restaurante donde tuviste una cena con una persona, un hombre, una mujer que amaste y que ha marcado tu vida. Entonces, quería hablar de eso, de esos sitios de Madrid que, como buena ciudad que tiene muchos años sobre sus espaldas, ya tiene mucha historia de los seres humanos que la han transitado. Entonces, me gustaba hacer ese juego que había estado María en esos lugares, en el restaurante La Carmencita, y que muchos años después está su nieto sin saber que su abuela estuvo en ese lugar, y cómo van marcando la vida esos Sí, sí, sí. sitios. Qué bonito. Eso la verdad es que Sí. es una preciosidad. Y dónde vive la gente, ¿no? Recuerdo también eso cuando vas a hacerse los vestidos a Chueca, ¿no? Entonces yo me la imagino Ah, por sí, ese barrio sí, que, no sé, que a mí me gusta muchísimo y me imagino a esta chiquilla pues ahí tan contenta y deseosa de gastarse su primer sueldo sí, en sí, la sí, sí, modista. sí, sí, Es una preciosidad. sí, sí. Lo cuentas de maravilla. Realmente es un homenaje La entrañable. caramelería La Violeta. Sí. Ay, me encantó eso, bueno, ir a ese lugar, y me pasó algo insólito, que cuando la última vez que estuvimos traje de regalo para todo el mundo los Los caramelos de caramelos. La Violeta, sí. Y bueno, este año ha sido un año yo estuve en octubre en la entrega de los premios, y ha sido un año tan atípico que la verdad que me he pasado todo el tiempo de zapatillas, no me he puesto ni los tacos altos. Y hace poquito me puse las botas, que no las usaba desde hacía muchos meses, las botas de taco alto, y encontré dentro uno de los paquetitos sin abrir de la caramelería La Violeta, porque claro, había vuelto del viaje de Se te Madrid, va. nunca más me puse las botas. Con esta pandemia he estado siempre de zapatillas y Claro, encontré unos claro. caramelos, así que tengo caramelos de La Violeta todavía. Sí, qué gusto. Pues nada, Pepa, dispara porque tenemos hoy aquí, vamos, mucho zafarrancho, tenemos mucha plancha, así que
Hola Vivi, cariño, qué alegría verte. Qué alegría, Igualmente, Pepa, qué lindo verte. pues, Con Pepa nos escribimos a veces y nos contamos cosas. nos Sí. contamos cosas. Bueno, yo no te voy a decir que me ha gustado mucho tu libro porque te mentiría, me ha encantado. Qué bueno, Pepa, Me he qué bueno. pasado hasta las 3, las 4, yo le tenía que terminar porque tenía que saber qué era de María, qué era de Rafael y yo creo que nos has tenido a todos un poco. Y yo antes de hacerte la primera pregunta, quiero decirle a todos los que están ahí que no te conocen, que visiten la página de Viviana en Facebook y veréis lo mucho que la quiere la gente. Es que no la quieren, la adoran. Tiene cada seguidora que cada vez que pone algo, me ha encantado, lo que disfruto con tus libros, bueno, es que son todos y yo quiero que los españoles también lo hagan, ¿sabes? O sea, que porque también te queremos aquí, Viviana, lo sabes. Qué bueno, Pepa, sí. Bueno, yo quería preguntarte, ¿la Yaya María era tu abuela? La Yaya, yo tengo abuelos Pero porque al final tú dices, esa italianos, abuela y sí. María que hablaba mi padre, ¿por qué tú decidiste escribir sobre la Yaya María? Em, Creo que era como una deuda pendiente, porque cuando escribí La magia de la vida hablaba un poco de las raíces italianas, ¿no? Y en esto mi papá sabía contar, la Yaya María era rubia, con los ojos claros, vino de Andalucía y dice que la pasaban muy mal, habían pasado mucho hambre y contaban cosas y que nunca había perdido su dignidad. Entonces dije, voy a usar esa parte para inventar la historia de María, ¿no? Pero la historia de María es mucho más interesante, todo lo que le pasa, pero creo que fue un poquito pensando en ella, en la Yaya María, ¿no? La historia esta. La verdad es que nos has hecho sufrir un poquito y un poquito o mucho porque hemos ido con ella, con Rafael. Yo cuando empecé a leer el libro digo, uy, estos dos se tienen que juntar de alguna manera o tiene que ser algo y al final, bueno, al final sí. Mm, Gracias, Viviana, porque tus novelas son para Y disfrutar, la idea, sí, la idea es para disfrutar y entretenerlas. mucho y para leer, olvidarse de la realidad, sobre todo lo que nos está pasando, que yo sé que tú también ahora estás ahí, como tú hemos estado todos con pijama, que no hemos Sí, necesitado ni ponernos zapatillas y hemos estado y ojalá no volvamos, pero bueno, ojalá te volvamos a ver pronto por Madrid, que tú sabes que sí, ojalá, ojalá, sí, pendiente lo que haga falta. sí, sí, Bueno, sí. yo voy a dar paso a alguien. Uy, se ha ido Vela. Eh, Bueno, cuando vuelva la doy paso. Es que te quiere mucho también, ella también es Está. escritora. No está aquí. Mira, María José Vela me dijo, es que la adoro. Entonces, también es escritora ella de romántica y Ajá. te toca, María José. Hola Viviana, pues sí, Hola. yo te adoro bastante, bastante mucho. Mira, yo te voy a contar que cuando yo vi que eras finalista del Premio Planeta el año pasado, casi me da un pataful, porque Sí, a un mí poco, también. yo creo que es que necesitamos que la romántica se ponga un poco en el valor que tiene. Y cuando vi ahí tu nombre dije, ostras, mi esperanza. Parece como que está abriéndose ahí un camino importante. Entonces, yo te quería preguntar, fuera del libro, que ahora también te hago otra pregunta, ¿cómo es tú el panorama de la romántica? ¿O cómo está por allá por Argentina? Porque aquí en España es que seguimos con esa cosa de que es como un subgénero. Bueno, la gente que apoya el género ha hecho mucho trabajo. Han defendido, por ejemplo, cuando tal vez en algún medio no le prestaban atención, ellas se hacían las que lo leían hacían los propios reportajes. Es como que tenían su propio movimiento y no les importaba lo que creían los demás.
acá en Argentina hubo algunas pioneras al respecto, ¿no? Como Florencia Bonelli, Cristina Bajo, han sido las pioneras. Yo creo que también es como darle una oportunidad, la gente tiene que darle una oportunidad, es como tampoco nosotros contamos las historias rosas, ¿no? Contamos una historia de vida donde metemos que el amor es importante, entonces a veces creen que porque vas a contar una historia de amor tiene que ser una novela rosa, no, a veces hay muertes en el libro, dolores, equivocaciones, hijos, porque tal vez deberíamos sacarle el nombre romántica, porque también tratamos el amor, hablamos de un amor y hablamos del amor de a hijos, el amor a la tierra, el amor a las vocaciones, entonces ya no es solo una novela rosa, que se conocieron y se casaron, uno inventa una vida y cuenta la vida de esa persona contándole también lo que le sucedió en el amor. Entonces, creo que eso ha valorizado mucho acá, en Argentina, el abrir el abanico cuando cuentas para que sea más respetado. Y al principio, como dije, no le prestaban atención, pero ahora hacían su propio mundo, pero bueno, movieron tanto a nivel económico que no tuvieron otra posibilidad que prestar atención el resto de la industria. Claro, pues a ver si aquí se nos pega algo. Yo te quería decir, a mí el libro me ha encantado, pero sobre todo porque, claro, yo ahora no con el confinamiento, pero yo voy a trabajar todos los días en el metro de Madrid, porque además yo vivo aquí, y es que me ha fascinado cómo controlas el mundo que hay, o sea, todos los personajes, Papi, Rumen, absolutamente todos. O sea, es que ¿qué te inspiró todos ellos? O sea, yo te imaginaba semanas enteras por el metro de Madrid buscándolos. Te llego a encontrar y me da cebo, ¿eh? Sí, me tomé mi tiempo para hacer una investigación. He tenido muchas entrevistas con ellos, también como para la parte histórica de María, de la Guerra Civil, ¿no? He tenido muchas, además de que uno estudia, hay cosas que van con entrevistas. Y así que tuve que charlar mucho y sacar datos. Y bueno, en esto me ayudó mi marido, que él había tenido algunos años viviendo en su juventud en Madrid, así que me pudo ayudar un poco y él es músico, así que conocí a los del metro, porque los músicos se conocen todos, y más si son de otros países, así que me pude sentar y conocer a la gente, sí. Y algunas hasta tienen cuenta de Instagram, que yo sigo algún grupo de músicos de estos del libro. Pues nada, yo ya nada más, yo doy paso aquí a mis compis, pero enhorabuena, la novela de verdad me encantó, Viviana. O sea, sigo siendo súper fan tuya. Me alegro. Gracias, María José. Ana. Hola Viviana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Encantada de conocerte. Igualmente. A ver, tengo muchas cosas que decirte, pero como somos tantos voy a intentar concluir. Nada, lo primero, bueno, que sepas que sé que lo que cuesta escribir un libro de esta categoría y con este tamaño, me lo he vivido, o sea, en 3 días, en 3 días. Era un sin vivir, o sea, quería saber. He tenido una relación de amor-odio con los personajes, con muchos. A María me ha apasionado, o sea, creo que no te perdonaré lo que le hace sufrir en el libro. O sea, no te puedo perdonar lo que le hace sufrir en el libro, porque todo lo que la pueden quitar y todo lo que lo puede perder, se lo quitan y lo pierde. O sea, entonces me ha dolido mucho. El libro me ha dolido mucho por María. Pero me parece que haces un trabajo de documentación brutal. Me encanta esa metáfora, esa alegoría que haces entre que las flores no puedan vivir y lo que se está viviendo en ese momento. Es decir, la vida muere cuando se generan estos conflictos y todo va relacionado. Entonces me ha hecho, de verdad, he llorado.
De verdad que he llorado mucho con el libro, me ha hecho llorar muchísimo. Y A luego mí también, me gustó mucho María, escribir acerca de María, porque era María, hay al final cuando el fotógrafo, ella está huyendo, ya empieza a decidir que se va a América, ¿no? No tiene nada, llega a América ni siquiera tenía maleta, no, nada, no tenía nada. Y yo ya estaba terminando el libro, en la parte antigua, y María, el fotógrafo la capta, ¿no? En esa foto que se va acercando la cámara y capta sus ojos. Y el fotógrafo dice, ay, esos ojos que no tienen ni pizca de rencor, ¿no? Y que están esperando la oportunidad para empezar de nuevo. Me gustó escribir de María porque esa era mi idea, escribir de una mujer que había pasado muchas cosas, como tal vez pasan las mujeres actuales, adecuadas a la época, porque a ella le pasó la guerra, a nosotros nos pasa la pandemia o tantas otras cosas que nos pasan, y cómo a pesar de eso seguía adelante y no le quedaba rencor. Así que me gustó mucho escribir de María, me parece que siento como que la conocía María, ¿no? Era alguien muy cercano y me gustó escribir acerca de ella. Y bueno, y esto de las flores, que hablas del mundo verde, yo venía pensando ya hace un tiempo que el mundo verde, entendido como las plantas que tenemos en nuestra casa, los árboles que están en la ciudad, todo está más relacionado con el ser humano de lo que realmente creemos, ¿no? No es un árbol allá y lejos, no. Somos parte de un gran todo que funciona como una sinfónica, donde cada uno es alguien que hace un pequeño sonido para lograr algo bello. Entonces, el mundo verde está más relacionado a lo que nosotros creemos con el del ser humano, y de ahí viene el alma de las flores y esto que decías, como las plantas, las flores sabían antes que venía la guerra civil, antes que las personas. Sí, y cómo siente, por ejemplo, Rafael, cómo siente con notas, siente un sostenido, siente un bemol, siente un do, siente un re, con Alba primero, con toda la gente que va conociendo y sobre todo con Pepe. Pepe me parece uno de los grandísimos personajes de la novela. O sea, me recordaba muchísimo, fíjate, haciendo un poco de hilo, y creo que es una canción que pondré en la reseña. Hay una canción de Sabina que se llama Torito, que es de un hombre que vivía en los vagones del metro y era una persona sin techo. Y es una canción preciosa y me ha recordado ¿Cómo se profundamente. llama la canción? Torito, Ajá, es de la voy a Joaquín buscar. Sabina. Ya te Sí, la pasaré voy a el buscar. link, te buscaré, te pongo en redes el link para que la escuches. Sí, ¿Verdad? sí, Me ha recordado muchísimo. Así que sí. nada. Y por último decirte que es curioso cuando dices que los libros muchas veces te encuentran. Yo conozco Sigüenza porque mi madre estuvo viviendo muchísimos años en Sigüenza. Conozco Almadrones porque nosotros tenemos una casa en Guadalajara y nos Ajá. desviamos a Almadrones, a lo de Cifuentes. He vivido hasta los 18 años en Vallecas, con lo cual todo lo que contabas de Vallecas, el barrio lo conocía como tal. Ya dices, hay libros que salen al encuentro y este es uno de ellos. Mira, estabas relacionada con todos los sitios. Con todos los sitios, así que es que me ha sorprendido muchísimo. Quitando con Argentina, que no lo conozco, con el resto he tenido Qué conexión. linda, qué linda, Así qué que, linda. pues nada, Ajá. pues de verdad, Viviana, muchísimas gracias por regalarnos esta historia y que te deseo muchísima suerte con ella, que seguro que la vas a tener. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por darle la oportunidad al libro, ¿no? Porque siempre digo que la gente que lee es generosa porque piensa que otro ser humano puso algo en esas hojas que le puede servir, que le va a llegar, que lo quiere escuchar. El que agarra un libro para leerlo quiere escuchar a esa otra persona. Entonces, siempre como escritora digo gracias porque han agarrado el libro, o lo han tomado, lo han cogido para leerlo pensando que había algo que podía servirles. Encantada, muchas gracias, Viviana. Amén. Bueno, me has pillado completamente de sorpresa, Pepa. Amén está en Zaragoza, Viviana. Hola, Viviana. Encantada, ha Hola. sido un placer. Mira, además estaba justo hojeando el libro. No he tenido la suerte de terminarlo, todavía me quedan unas páginas.
Y Vamos a hay un tener cuidado personaje- para no spoilear. No, no, vamos, a hablar con toda libertad delante mío, no me va a quitar el ansia por terminar el libro. Hay un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, no sé, que Ok. sentimentalmente me ha calado mucho, que es Saturnino. Ah. Y yo te quería preguntar por qué a lo largo de la historia, bueno, por lo menos hasta donde he llegado yo, que me quedan nada, menos de 200 páginas para terminar, no lo enlazas con los personajes, haces de él como una historia paralela. Sí. Bueno, Saturnino es el malo de la película, ¿no? Es como cuando uno se entera que ha ocurrido un crimen o que ha ocurrido algo malo y tú lo odias. Dice, qué mala persona, qué horrible. Entonces, Saturnino es el malo, va a hacer algo muy malo y la idea era mostrar por qué. Siempre hay un porqué en la vida de las personas. Es mostrarte la otra cara, la cara que nadie muestra de los malos. Entonces, ¿por qué a veces la vida nos empuja a hacer algo? ¿Por qué Saturnino terminó haciendo lo que hizo? Entonces, lo pongo como descolgado en el libro para que nadie Sí. sepa hasta el final, ¿no? Y que ya no lo juzgues como lo juzgarías si lo hubiera sabido desde el comienzo lo que va a hacer, ¿no? Lo vas Claro, casi que a que mí como lo vas hasta ahora me queriendo a produce, Saturnino. sí, porque hasta ahora a mí me produce como mucha ternura o compasión también, porque fijas que el pueblo tiene todo tan negro que no ve futuro por ningún lado, todo fatal, en fin, sobrevive como puede, malamente. Sí, 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 sí. La idea era eso, mostrarles la vida, lo que lo lleva a él a hacer lo que termina haciendo. Jo, pues me ha gustado muchísimo. Y el enlace de las flores, cómo vas describiendo las flores, me gusta un montón, me está gustando un montón. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ti. Hablando de flores, Flor. Hola, Viviana. Hola, Flor. Bueno, a mí me quedan poquitas páginas también como a Mamen, pero voy a terminarlo porque me tiene súper enganchada. Me encanta la historia, tanto por una parte María, por otra Rafael. Vamos, te doy la enhorabuena porque es un libro maravilloso. Y bueno, yo te quería preguntar, con los gemelos Díaz Montero, que cada uno tiene su propia ideología y distinta ideología, si con eso tú quieres o quisiste representar lo que fue en nuestro país la Guerra Civil Española, que fue una guerra, siempre se dice una guerra entre hermanos. Entonces, para mí eso es como una metáfora de ellos representan esa realidad. Yo quisiera saber si era tu intención al hacerlos eso. Bueno, yo pasé mucho tiempo, este libro me llevó 2 años escribirlo y pasé mucho tiempo investigando. Y algo que me llamaba mucho la atención es como a veces en una misma familia donde a veces uno cría iguales a los hijos y sin embargo cada uno toma su camino, ¿no? En este caso, en la política, como en una misma familia, cuando yo investigaba veía que de la misma familia cada uno tenía su punto de vista al respecto, que era distinto. Entonces lo quise poner, porque eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Lo quise poner en el libro, que no era una familia contra la otra, sino que era dentro de la misma familia. Y estaba esa madre que era Encarnación sufriendo por ver a sus hijos, por qué estaban tan separados. Y el terror de ella era decir, llegarían hasta las últimas consecuencias, o sea, podía llegar un momento en que tuvieran que elegir entre la vida o lo que creían, entre elegir defender al hermano o atacarlo. Era el terror que tenía Encarnación, que supongo que también yo lo nombraba porque supongo que sería el terror que tendríamos como madres, ¿no? Si nos pasa algo así, Sí. o sea, entonces Sí. quería ponerlo en el libro porque era algo que me impactó mucho cuando yo estaba estudiando, ¿no? Eso de que dentro de la misma familia cada uno tenía su propia idea. Esa fue una de las razones.
No me han preguntado nada de Pepe. ¿Les ha gustado Pepe? Bueno, es que Pepe, sí, pero si es que nos queda mucho, Viviana. Pepe ha existido de verdad porque Pepe tiene que haber existido. Y tiene que haber tenido su bar, ¿cómo era? ¿La Media Verónica? La Media Verónica. Sí, saben que ese nombre me ayudó mi marido a ponerle, porque le digo, ¿cómo podría ponerle a un bar en Madrid? Y me dice, y la Media Verónica. Así que eso se lo debo a él, el nombre del bar, ¿no? Pepe me encantó escribirlo desde el comienzo, lo tenía muy claro a la personalidad de Pepe, ¿no? Me parece adorable, Bueno. es querible, ¿no? ¿Quién Por no lo quiere menos- tener de vecino a Pepe? ¿Quién no quiere tener un tío como Pepe, no? Por lo menos no le dejas hasta el final. Sí. Sí, Sí, porque estábamos pensando, como se le cargue, verás tú. Pero no, por lo menos no las dejas. A mí una de las cosas que me ha gustado mucho es lo de las flores que pones al empezar cada capítulo. Y la historia de las rosas es impresionante. Yo voy a comprar una rosa, un rosal de eso y lo voy a poner a ver si florece o no florece. Si no florece, malo. Me pareció muy lindo, ¿no? Es más, encontré una palabra que yo no sabía que existía. Creo que es tacmitaxismo, una cosa así, es una palabra difícil, que yo no sabía que existía, que es que se da cuando una persona toca la planta, hay una respuesta de la planta, porque uno no lo siente, pero si se ponen aparatos de precisión, la planta responde al toque y responde de distinta forma con las distintas personas. No me acuerdo, era tacmitaxismo o algo muy parecido. Yo la conocí estudiando esa palabra y la pongo como el ser humano ellos no sabían que esa planta, la rosa de Provenza, iba de un continente al otro, pero la planta, cuando era tocada por los descendientes de Encarnación, ella les respondía con esa palabra que estábamos diciendo, les respondía al estímulo. Entonces me pareció eso algo hermoso, ¿no? De que bueno, a veces no somos conscientes de que la planta sí responde, pero responde. Lo han medido los estudiosos, los científicos, y la planta tiene movimientos, depende de la persona que la toca. Así que quise ponerle adelante a cada hoja algo así como hacen para agua para el chocolate, el libro, ¿no? Como agua para el chocolate, que tiene las recetas. Quise poner la flor y explicar la historia de esa flor, de dónde era. Y bueno, quise elegir todas flores de Madrid. Me acuerdo, tengo una amiga que lo verán en los agradecimientos, que es Paloma, que vive allá en Madrid, y ella me ayudaba, me dijo, te voy a mandar una lista de las flores que florecen y todas, y bueno, ella me ayudó un poco con eso, y me ayudó también en algunas palabras que me decía, no, pon esta palabra porque aquí se usa más esto. La verdad que traté de ser cuidadosa para respetar la idiosincrasia del madrileño en el libro, la forma de ser. Yo creo que todos nos vamos a hacer algún día alguna tisana de esas que tú pones, que nos va a venir bien. Yo no sabía que la lavanda, que a mí me encanta esa planta, que yo voy al campo y siempre cojo un ramillete y que huele, la tocas con la mano simplemente, un olor que se te queda. Y la verdad es que lo de las flores me ha encantado, aparte de todo lo demás, porque hay tanto, tanto, tanto que hablar de tu libro, que más que una novela romántica, yo diría que es una novela histórica con muchas historias de amor. Sí, tiene mucho, sí. Sí. Porque no es una novela romántica al uso, no. Es que 700 y pico páginas no pueden ser una novela romántica al uso. Sí, y uniendo el pasado, el presente, cómo marca la vida de las personas, los sitios, esos sitios de Madrid, cómo marcan la vida de las personas. Bueno, traté muchos temas, es verdad, traté muchos temas en esa novela. Yo sabía que iba al premio y quería que se luciera. Entonces dije, bueno, voy a poner todo lo mejor. Que sepas que yo Traté. crucé los dedos, para que, pero no. Cuando me enteré que lo pregunté, ¿eres tú, Vivi? ¿Eres tú? Y me dijiste sí. Claro, porque tenía
tenía el nombre El músico del metro, porque teníamos que mandarlo con un seudónimo. Y después el nombre era este, ¿no? El alma de las flores. Bueno, Algo sí, que no me quiero olvidar de decirles, aprovechando que están, que el 1 de octubre sale en todo lo el mundo sabemos. en Netflix. Ah, ¿lo saben ya? Sí, ya lo sabemos. Ya lo Por si tienen ganas de verlo, por si Hombre, tienen ganas de verlo. claro que sí. El miércoles estamos Eh, por supuesto que yo ya la he visto y bueno, como siempre, ¿no? Hay muchas cosas que no se ponen en los audiovisuales, muchos giros que damos los escritores en las historias y bueno, no pueden poner todo, es caro hacer bombardeos y bueno, van sacando partes, pero lo mismo, estoy contenta. Pues Ha El quedado alma de bastante las bien, sí. flores da para una serie, pero con varias temporadas. Sí, sería lindo, ¿no? Ojalá, Sí, ojalá. Sería precioso, la verdad. ojalá sería muy lindo y sería algo donde se luciría mucho Madrid, ¿no? Porque bueno, es casi un homenaje a Madrid el libro, Es a un la homenaje ciudad. a todo. Porque todo lo que cuentas de los que van pidiendo en el metro, el que tiene las manos quemadas y la cara quemada. Que yo lo he visto, sí, Y yo sí, también lo he visto, el que no tiene brazos con el vaso en la boca, yo creo que todos lo hemos visto. O sea que es que sí, no, hemos viajado contigo en los sitios que ya conocíamos, o sea que, sí. pero de una manera distinta, lo veíamos. Ahora yo veo los músicos ahora de otra manera. Muy bien, Pepa. Lo veo de otra manera, la verdad es que sí. Bueno, ¿Te parece que te vas a encontrar con Rafael en cualquier momento? sí, no, sí, ojalá. Ojalá, porque yo me imagino que Rafael no existe. Si me dices que existe, vamos mañana al metro todo. Se ha ido uno que yo le quería preguntar porque, no está aquí. Los hombres también leen novela romántica y aquí hay uno que sí que le ha gustado mucho también, que es Fernando. Fernando está en Sevilla. Ajá. Hola Viviana, buenas tardes. Hola Un placer. Fernando, ¿cómo estás? Igualmente. Pues muy bien, la verdad es que lo primero que tengo que decirte es gracias, Ay, qué bueno. porque, vamos, creo que hay que dar las gracias a una autora o a un autor cuando te llega un libro que ha escrito y te hace sentir tantas cosas. Entonces hay una parte, yo te quería preguntar, porque yo he disfrutado mucho del dueño de la media Verónica y sus frases De del Quijote. Pepe. Claro. De Sí. Pepe. Yo sí he disfrutado. No te iba a preguntar por Pepe, pero tenía ahí esa pregunta en mente sobre esas frases del Quijote que tan acertadas y tan bonitas, ¿no? Entonces yo me he enamorado de Rafael, porque aunque sea hombre me he enamorado de Rafael, me he enamorado de María, porque creo que son dos personajes buenísimos y llegaba un momento en que tenía tanta ansiedad por ambos que no sabía qué parte quería leer más, si quería seguir leyendo de María o quería seguir leyendo de Rafael, porque es que me ha encantado. Y es más, algunas veces me daba hasta coraje, porque decía, no, hombre, que quiero seguir en el metro y quiero seguir leyendo a Rafael. No me cortes y me pasé a María. Y al contrario, quería saber de María y de su vida en la bellota, ¿no? Pero bueno, resumiendo, que hay más compañeras que querrán preguntar y no quiero acapararte. Lo que me ha hecho engancharme a tu libro, aparte de la historia, ha sido el comienzo. Yo el comienzo, en ese Rafael en ese avión, ese Rafael llorando, ese Rafael contando, o sea, introduciéndonos un poco su historia, a mí me ha parecido muy tierno y la verdad es que quería conocer más a ese Rafael, quería seguir leyendo para conocer de dónde venía este hombre y a dónde iba este hombre, ¿no? En ese viaje en avión, porque además... Esa primera página que yo hablo de Rafael, Rafael dice una frase que es, he hecho algo terrible, todos mis sueños se han roto y yo los he sobrevivido. Y creo que así son las crisis que tenemos los seres humanos, ¿no? Cuando se nos rompen los sueños, ya sea en lo emocional, en lo laboral, en el área que sea. Cuando un sueño se rompe y todavía no nos hemos podido asir de otro, todavía no hemos podido atrapar otro,
creo que son las grandes crisis que tenemos los seres humanos, porque después ya tenemos otros, y bueno, uno vuelve a soñar, vuelve a luchar por eso, pero hay tiempos físicos, ¿no? Espacios donde todavía estamos como de luto por el que se rompió y no tenemos uno nuevo. Y Rafael está así, viaja en ese estado del libro. Entonces eso era lo que yo quería mostrar, que el lector viera, bueno, así llega roto, llega mal, y como la vida a veces te va abriendo nuevas puertas, cuando de golpe te has quedado sin nada, bueno, te abre nuevas puertas y tú mismo tienes que dejarte llevar. Hay momentos en la vida en que es como los pájaros, a veces los pájaros se direccionan hacia algo y otras veces uno los mira y ellos están dejándose llevar por el viento que va para un lado, para el otro. Bueno, hay momentos en la vida que son para dejarse llevar y eso era lo que quería mostrar en esa primera parte del libro cuando hablo de Rafael. Oye, y lo que te quería preguntar es, esa parte que a mí me ha emocionado tanto, que no ha sido la única, ¿te costó trabajo crearla o te salió del tirón? No, cuando yo empiezo a escribir, yo ya tengo en mi cabeza mucho de la vida de Rafael, casi que lo conozco, ya vengo pensando cómo habla, qué le duele, qué le gusta, qué lo enoja, cómo mueve, hace el chasquido de dedos cuando está nervioso, o sea, yo lo conozco bien a Rafael, entonces cuando me senté a escribir ya lo tenía claro. Por supuesto que después a veces uno como escritor se enreda un poco en lo que pone primero, en lo que pone después, y bueno, y lo deja un tiempo y lo vuelve a leer y dice, ah, no, lo voy a cambiar acá. Pero yo tenía claro cómo se estaba sintiendo Rafael, ¿no? Cuando lo escribí. Pues muchas gracias por el libro y te lo repito, muchas gracias porque la verdad es magnífico y los pasajes estos de las flores, igual, yo que soy mucho de infusiones, que me ha encantado esos detalles. Vamos, y te lo digo, he sufrido Bueno, gracias a ti. con cada contra que le hacías a María y a Rafael y me ha alegrado y como si fueran míos cada triunfo en ese mundo tan difícil de María y de Rafael. Así que Bueno, felicidades y muchas mucha gracias. suerte. Gracias. A ti. Magda. Hola, hola Viviana, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Pues mira, a mí me ha pasado un poco como a Fernando, que yo quería saber qué le pasaba a Rafael, pero también quería saber lo que le pasaba a María, y es que me daban ganas de pasar así las páginas rápido, porque tenía muchas ganas de saber de la vida de los dos. Y Rafael, pues bueno, yo quería abrazarle todo el rato, me daba tanta ternura el pobre hombre tan esforzado y tan cariñoso y tan entregado, que bueno, pues la verdad es Que que te has me enamorado de Rafael. Sí, yo también. Yo la verdad es que sí, digo, qué hombre, pobre hombre. Y la verdad es que me gusta mucho porque, bueno, yo he subrayado muchas frases, tiene muchas perlas de sabiduría, como digo yo. Y hay una frase que me encanta, que la pones al final cuando ya, bueno, no digo nada porque hay quien no lo ha terminado, pero cuando dices, a los grandes y puros deseos del corazón se acomoda el resto del mundo físico, mira, yo eso lo he puesto en un post-it y lo tengo en mi escritorio porque me parece tan bueno y tan real que digo, esto lo tengo que recordar todos los días, me parece súper bonito, o sea, de verdad. Sí, yo creo que es verdad eso, ¿no? Yo lo puse ahí, yo creo que cuando los deseos son buenos, porque tú deseas cosas buenas, son puros, a veces lleva tiempo, a veces no se dan de un día para el otro, ¿no? A veces deseas cosas buenas hasta para otros, ni siquiera para uno mismo. Lleva tiempo, pero el mundo físico termina acomodándose a esos deseos buenos y puros que tienen los Claro. corazones de los seres humanos, ¿no? Sí, Es que yo lo creo. me llamó tanto la atención, digo, ay, qué bien que piensa como yo, me lo voy a poner porque está con esas palabras como que entra mucho mejor. Y Sí. bueno, yo la verdad sí, No, decía, a veces me han preguntado, bueno, yo en Argentina mis libros son todos bestsellers y me han preguntado, ¿qué tiene de especial un bestseller? ¿Qué tiene que tener de especial el autor de un bestseller? Y yo siempre digo que lo que tiene de especial es que es muy común,
¿Por qué? Porque yo tengo una visión de la vida, yo miro la vida a través de un lente, de un color, y las personas cuando lo leen se sienten identificados, como te ha pasado a ti con la frase. Y por eso es que el libro se empieza a vender mucho, porque tenemos en común una mirada de la Porque vida. Y conectas. entonces yo digo que mis libros son casi siempre esperanzadores. Yo creo que somos muchos más las personas que miramos la vida de esta forma, con esperanza, creyendo que lo mejor va a venir, que realmente de lo que creemos, que somos muchos más. Por eso es que el libro, un bestseller, bueno, tiene eso de especial. Hay mucha gente viendo la vida de esa manera. Cuando lo lees te sientes identificado. Bueno, Eso es. eso quería decir. Eso me ha pasado. Y yo, bueno, yo te quería preguntar un poco por el tema de las plantas, porque yo ya veía que, o sea, tú, como has comentado antes, ves que hay una conexión entre el mundo de las plantas y el mundo del ser humano, la vida. Y yo tengo dos preguntas. Una, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que existía esa conexión o cómo lo percibiste? Y luego, si los trucos de encarnación son verdaderos, porque es que a mí lo de las amatistas con las violetas, digo, pero esto será verdad porque se me dan muy mal las plantas, digo, igual tengo que empezar a tomar apuntes aquí. Bueno, yo hace bastante que vengo sintiendo eso. Con los años, cada vez me he vuelto más respetuosa de la naturaleza, ¿no? Em, Creo que eso que veíamos antes en que nuestras abuelas cuidaban sus plantas tanto, creo que era la manera que ellas tenían de respetar la naturaleza. Nosotros, en estas épocas, a medida que pasan los años, podemos hacer algo más grande todavía por respetar la naturaleza, que creo que podría llevar hasta salvar el planeta, ¿no? Entonces, creo que con los años vamos teniendo más respeto por la vida. Yo a veces miro esas hormiguitas que llevan esas cosas pesadas y van con una hoja tan pesada. Yo digo, ¿qué la mueve a esa hormiga a querer hacer eso? Y yo pienso, la mueve lo mismo que me mueve a mí que cuando me levanto a la mañana y digo, bueno, hoy voy a trabajar y planeo lo que voy a hacer. O sea, nos mueve la vida, ¿no? Nos empuja la vida. Y creo que eso merece el respeto, que hace que una planta quiera crecer. Entonces, eso yo venía observándolo y quise transmitirlo un poquito en este libro. Es uno de los temas que quise transmitirlo, ¿no? De ese respeto que tenemos que tener hacia lo que nos rodea, que conformamos un todo y nos complementamos. Y respecto a los trucos, hay algunos que son verdaderos y otros que no. El de las amatistas no. No entierren las amatistas porque no. No. Pero lo de regarlo con jugo de naranjas al jazmín y que el jazmín crece es verdadero. ¿Sí? Es verdadero. Pues mira. Conocí una francesa que tenía en su casa el jazmín y que yo dije, pero si estamos en invierno, ¿cómo está lleno de flores en la sala de su casa, ¿no? En el living, en la sala. Y ella me contaba que, bueno, la ponía en un lugar así y que la regaba con jugo de naranja. Y me lo acordé cuando estaba escribiendo el libro y dije, bueno, acá va al libro. Así que hay Pues muchos bien. consejos que sí. Me lo voy a apuntar a ver si consigo que sobreviva, porque es que ni los cactus, hija mía, es que se me da fatal, o sea que... Pero bueno, pues muchísimas gracias por este libro, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me Gracias ha a llegado y ti. he conectado mucho. Gracias a ti. Amparo. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Amparo. Encantada de conocerte. Yo es la primera novela que te leo y quería, bueno, ya mis compañeros han hecho, ya has comentado tú sobre algunos personajes principales, pero a mí me ha llamado la atención otro gran personaje que es Alba. Entonces, como una persona acomodada, sin problemas de dinero, se ve abocada a, bueno, ¿cómo le has dado esa personalidad? ¿Has tenido algún, una hippie con unas camisetas con unos mensajes muy llamativos, con rastas rosas o mechas rosas y con esas carencias afectivas que le abocan a las drogas y a autolesionarse? ¿Tienes ¿has conocido alguna persona cercana? ¿Cómo te has documentado para construir el personaje de Alba?
No, no he conocido a nadie, sino que pensé que era una mujer actual, ¿no? Con los problemas actuales. También quería poner esa contraposición. María era una mujer de 18 años en 1936 y llevaba una vida casi mucho más de adulta que Alba a los 26, pero en esta época, ¿no? Eh, yo veo a mis hijos y digo, llevan vida, tienen edad, van a la universidad. Y veo que llevan vida casi adolescentes, ¿no? A diferencia tal vez de mi madre, que a la edad de mi hija ya estaba casada. Entonces yo quería mostrar las cosas de cada época, ¿no? Cómo era María, cómo era Alba, que Alba tiene los problemas de la mujer de esa edad en esta época, ¿no? Y me gustaba esa rebeldía que poner. Alba es rebelde, Alba no le gusta lo que está viviendo, no le gusta como lo que le tocó vivir y hace lo que puede, se defiende de eso como puede, es rebelde, ¿no? Con las inscripciones de la camiseta, ¿no? Y bueno, todos los problemas que ella tenía. Y también quería mostrar cómo el amor es sanador, ¿no? El amor da nuevas oportunidades y es como un reseteo de computadora, el amor en todas las facetas, ¿no? El amor entre un hombre y una mujer o cuando nace un hijo, el amor en todas estas facetas. Entonces quería mostrar eso, cómo Alba empieza a adelantar en esos problemas, ¿no? Poder superarlos y cómo le ayuda el cariño, el amor, aún le ayuda. A veces es un trocito de amor, no es fácil sanar toda una vida, entonces a veces empieza con un trocito de amor en una punta de la vida y ese amor va expandiéndose y se van sanando las otras partes, como le pasa a ella en su relación con el padre, ¿no? Empieza a ser amada en una puntita y eso va extendiendo y va sanando después la vida de ella. Sí. A mí, como a un par de compañeras, no me ha dado tiempo todavía a terminarlo, me quedan unas páginas. Y solamente un detalle curioso, como valenciana, la paella en la novela me ha encantado. Ay, sí, 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 sí. ¿Y cómo no íbamos a nombrar la paella si transcurría allá, no? Así que me encanta la paella. Me está gustando muchísimo el libro, me lo voy a terminar segurísimo y felicidades por la novela. Gracias, gracias. Tere. Hola Viviana, buenas tardes. Hola Tere. Bueno, yo es también la primera vez que leo algo tuyo y me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Y yo tengo dos preguntas si me deja Pepa. Una es sobre el malo de la novela, sobre Aquiles. ¿Por qué lo haces tan malo, tan malo? Porque es que no se puede ser más malo, no tiene ni un resquicio de bueno. Es que, bueno, él le había tocado en la vida lo que le había tocado, ¿no? Así que no iba a ser distinto, no iba a poder. Aprovechaba las oportunidades, ¿no? Para desplegar su maldad, porque cuando se producía alguna. Ahora, él se enamora, él tiene una etapa en que, como las personas enamoradas, ¿no? Dispuestas a todo, ¿no? Al principio él quería casarse con María, le proponía, la quería respetar y después ese amor se transforma en un despecho por lo que ella le hace, ¿no? Casi en un rencor, en un odio, ¿no? Entonces ya se le mezcla ese enamoramiento que tenía con el odio por el rechazo. Entonces cuando se le da la oportunidad y se toma su venganza, ¿no? Me acuerdo que hablaba con mi amiga española, con Paloma, y le dije dos nombres. Uno era Aquiles y el otro creo que era Ramón. Le dije, ¿qué nombre te parece para el dueño del bar y que va a ser alguien que la va a acosar a María? Y ella me dijo, no, mejor Aquiles porque Ramón se llamaba mi abuelo. Entonces le pusimos Aquiles, por eso se llama Aquiles. Y otra cosita, es por el pueblo de Ledrada, yo soy de Salamanca, entonces al hablar de Ledrada he pensado, ¿conoces Salamanca? ¿Conoces lo que es el pueblecito de Ledrada? Sí.
sí, 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 Salamanca sí. también la conoces. Sí, sí, porque también para poder hablar de jamón tenía que investigar un poco y ahí en esa zona hay unos lugares donde crían los animales para luego hacer el jamón. Entonces hicimos un viaje y recorrí todo el lugar donde cuelgan las piezas del jamón para que después los mandan a la ciudad y todo. Entonces me esperaban ya, hice el recorrido por la jamonera y todo, entonces por eso fuimos, me encantó, muy lindo. A mí que hayas unido Madrid y Salamanca, que es donde vivo y de donde soy, lo más. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti. Arsen. Hola. Hola. Liliana. Bueno, Hola. es que yo también lo estoy viendo de uno en uno, entonces ahora mismo no te veía. Bueno, no sé qué decirte del libro, que es maravilloso, que es un libro de emociones, que es romántico. Dice Pepa que no es romántico normal. Yo, para mí, es un romántico en toda regla, precioso, con unas vidas divinas, con unos personajes tanto malos como buenos que son una pasada. Y bueno, ya te han preguntado también por Aquiles, que bueno, te le podías haber cargado en el bombardeo. Que le dejaste ahí, pero bueno. Ya sabemos que si hubieras escrito el libro, se iba Aquiles, ¿no es cierto? Por supuesto. Y bueno, dices que hablas de Alba. A mí Alba me gusta mucho porque, bueno, encima la haces pintora, que pinta, a mí me encanta pintar. No pinto mucho, yo no soy, no tengo mucha maestría, pero bueno, me gusta mucho. Y me llamó muchísimo la atención los cuadros que pusiste en la exposición y el nombre que le diste. De hecho, bueno, tengo por aquí una frase que dices, esta noche, no, la luz potente del estudio mostraba, no, ahí no es. Bueno, me da lo mismo, lo tengo apuntado, o sea que me da igual, porque pone, los títulos serán alas para volar, pies para avanzar y ojos para descubrir. Y es verdad que a todos los personajes los haces volar, avanzar y descubrir. ¿Cómo se te ocurrieron esos nombres o esos títulos? Bueno, llega un momento en que uno, el escritor, yo soy Alba. Creo que escribir es casi como ser un actor, ¿no? Porque por momentos yo soy Alba, ¿no? Y entonces ya me vuelvo Alba y estoy dibujando, estoy escribiendo, y empiezo a sentir eso y es como que pienso como Alba, ya no pienso como Viviana Rivero, pienso como Alba y Alba hubiera escrito esos nombres, hubiera elegido esos nombres para hacer sus cuadros, ¿no? No es que a Viviana Rivero se le ocurrieron, no, se le ocurrieron a Alba, porque cuando yo pensé eso, yo no estaba pensando en mí, estaba pensando que yo era Alba y Alba escribía eso, ¿no? Estoy ya escribiendo un libro nuevo y el otro día quería describir la cara que hizo alguien ante una situación. No decía nada, pero hacía una cara, le había molestado. Y yo hacía así caras, las hacía yo para poder describir el sentimiento, porque mientras uno escribe, uno es el personaje, ¿no? Así que a Viviana Rivero no se le hubiera ocurrido nunca esos nombres. Creo que se me ocurrieron porque estaba como en la mente de Alba yo, ¿no? Porque si me hubieran dicho, arma una colección, yo no puedo armar una colección de cuadros, no sé yo, no entiendo nada de eso, pero en ese momento era Alba y pensé como Alba. Pero es que de todas las maneras, independientemente de eso, a todos tus personajes les haces los títulos de la obra, o sea, es impresionante. La verdad es que el libro es que es una maravilla. O sea, tengo unas cuantas cosas apuntadas y bueno, y son tantas cosas, me han encantado cómo has tratado el tema de la inmigración. Porque tal y como está el mundo ahora, hoy en día, que es que tienes a Rumen, tiene frases cuando habla con él, cuando a él le hace recapacitar, que son increíbles. Haces un llamamiento
con esto de la inmigración a la gente? Sabes que yo vivo en un país donde yo dije, yo tengo abuelos de 3 nacionalidades distintas, italianos, españoles y checoslovacos. Em, y nos criamos como sabiendo que existían esas tierras y que vinieron de esos lugares y cómo extrañaban y cómo costó adaptar las comidas y que mis abuelos querían cocinar con la grasa de cerdo como cocinaban allá y acá en Argentina no había, hacían las comidas con la grasa de vaca y se enfermaron. Bueno, todas esas anécdotas y a veces escucho a los chicos jóvenes de aquí, de este país, que como está todo mal lo económico, se quieren ir de vuelta para los lugares de donde eran los abuelos, de donde eran sus bisabuelos. Y entonces yo me llega a la conclusión que es como que el mundo a veces se enferma, está mal algún lugar y todos dicen, no, esto está feo y se van para otro. Muchos se quedan, ¿no? Muchos se quedan porque son más arraigados. Yo, por ejemplo, soy de las que se quedan porque he sido siempre muy arraigada. Me podría haber ido a vivir a otros países y nunca he querido. Pero muchos se van y se producen esos movimientos. Y creo que no tenemos que ser tontos los seres humanos y darnos cuenta de eso y ser conscientes, porque uno nunca sabe cuál es la zona que se enferma y si alguien no va a tener que irse y si alguien no va a sentir un hijo, un nieto de uno que se quiere ir a otro lado, ¿no? Entonces, en ese aspecto que tenemos que ser más inteligentes y darnos cuenta de eso para poder tomarlo de otra manera, ¿no? Porque, como yo decía, el ser humano siempre, en el libro lo digo, siempre está buscando dividir. Dice, no, este país es más lindo que este otro. Yo quiero que mis hijos se vayan a ese otro país a estudiar. Después dentro del país dice, no, pero estas provincias o estos estados son mejores, los otros no producen tanto, la gente no es tan buena. Después te metes en un lugar y dices, no, pero en una ciudad dices, sí, pero los de este barrio son mejores porque los del otro barrio no es tan lindo ese barrio. Después ya miras en la familia y empiezas a decir, sí, pero estos son menos importantes. Dentro de la familia hay otros que son más importantes. Y en realidad el ser humano entonces siempre está buscando dividir, ¿no? No importa, ya no se trata de un país u otro, sino que siempre está buscando eso. Entonces, que podamos recapacitar y descubrir que existe eso para que no nos tome de sorpresa y si alguna vez nos toca del otro lado, no seamos los heridos, sino que aprendamos a lidiar con eso, que a veces el planeta en alguna parte se enferma, ¿no? Se arruina y la gente no encuentra su destino y tiene que moverse hacia otro lugar a encontrar el destino, que puede estar encaminado eso, direccionado, cubierto, cuidado, por alguna manera, por parte de las personas que lo entienden, porque no todos lo van a entender, ¿no? Una cosita, si me permite, Pepa, y es que, mira, mi vajilla, no sé si la veis bien, sí, es de Cervantes. Sí. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué bueno, linda! Pues mira, te voy a leer, que te tiene que sonar, una frase que pone, la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. ¡Qué y lindo! Es que tú haces una frase y según lo leí dije, es igual que mi vajilla. Sí, y me encantó. Sí. Y bueno, era Qué una lindo. curiosidad. Mándame una foto, después se las pasas vale. a Pepa, la voy a compartir en el Instagram a la foto. Sí, me encanta. Y nada, decirte que igual que me ha encantado leerte, me ha encantado escucharte. Muchas gracias, muchísima suerte y nada, que estoy deseando que escribas otro libro. Gracias a ti, gracias. Estefanía. Buenas tardes. Hola, Estefanía. Hola. Una historia maravillosa. Qué bueno que te ha gustado. Sí, claro, después de tirarnos un montón de horas y estar pendientes del libro, casi sin poder dormir, pensando a ver qué nos pasaba con el pobre Rafael, pues bueno, pues ahí creo que lo has sabido describir muy bien. La gente que somos de Madrid y que hemos trabajado y hemos ido en el metro sabemos
perfectamente lo que estabas hablando. Nos hemos visto inmersos en el vagón del metro, cómo subes, cómo bajas, cómo te has movido por ahí. Lo de las plantas, eso es sublime. Yo tengo que decir que yo creo que mi madre era una de esas señoras que tú has dicho esa palabra innombrable, que no sabemos decirla, porque es que cogía cualquier esqueje y bueno, o sea, se ponían unos macetones impresionantes. Y luego, ¿cuál es mi sorpresa? Que al empezar el libro veo que has hecho una bodega en mi pueblo. Y digo, pero bueno, ¿esta mujer cómo conoce Getafe? Bueno, mira, Getafe, yo he caminado mucho por Getafe. Yo había escuchado, estaba investigando y también lo había leído en el libro de Barea, que hubo un bombardeo. Tal vez tú lo sabes a esto, yo no lo pude terminar de saber. Dicen que hubo un bombardeo en una escuela y que murieron muchos niños. Y yo iba a hacer morir así a Manuel, ¿no? Y a Manolito. Y me acuerdo que me fui a Getafe. Ahí se corta un poquito. Me fui a Getafe y recorrí las calles y charlé con la gente, conversé con la gente. Yo había leído en algunos libros esto y bueno, y nunca nadie me dio la certeza. Entonces por eso Manolito tuvo que morir de otra forma, ¿no? Pero, pero pasé bastante tiempo en Getafe, pasé tiempo caminando, recorriendo, comiendo, porque me quedaba todo el día para poder conocer bien el lugar y comiendo las especialidades de algunos de las tabernas. Así que sí, Getafe me gustó y ahí apareció lo de la bodega. Pero me sorprendió porque, hombre, no es un sitio que se ha dado a ningún tipo de bodega, porque si hubieses hablado algo de aviación, te digo, pues bueno, sí, porque está muy vinculado, pero bodega como tal, y me sorprendió el que quisieras poner ahí una bodega. Una bodega. Cuando yo empiezo a investigar, hubo unas parcelas que tenían viñedos por esa época, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ponerle que el viñedo se transformó en una bodega, porque había unos hermanos que tenían unos viñedos que, bueno, estaban funcionando bien por esos años. Pues enhorabuena, muchísimo éxito, porque la verdad que la novela es especial. Enhorabuena. Bueno, gracias. Belén. Ya, es que tenía silenciado él. Bueno, creo que es el primer libro de romántica, porque ellas lo definen así, pero para mí, que yo he leído en mi vida, a mí me ha parecido más una novela, lo que decía Pepo, pues una novela histórica con muchas historias de amor de diferentes tipos dentro, ¿no? Me ha gustado mucho, la verdad. He luchado para terminarla y que me diera tiempo, ¿no? Y voy a confesar que lloré. Lloré porque, bueno, mi madre falleció hace un año y no mucho, y era, pues como decía Estefanía, pues lo que nosotros llamábamos una de dos verdes. Entonces, bueno, tengo una anécdota muy curiosa. Mira, lloré cuando leí lo de Sin saberlo María acababa de realizar el mismo arrumaco que por años Encarnación le había prodigado al rosal madre de esa planta. Mi madre hubo un tiempo que no pudo vivir en su casa, que vivía en un chalet bastante grande en la Sierra de Madrid. Y bueno, pues mi hermano iba a regarle las plantas y tenía un ficus rarísimo porque en una zona que hace mucho frío, bueno, pues mi madre tenía un ficus espectacular, que era uno que a mí casi se me muere y yo se lo llevé y ella lo cuidó. Y bueno, cuando mi madre falleció, pues mi hermano siguió yendo a regarle, vivía cerca e iba a regarle las plantas. Todas vivieron, el ficus la palmó. Justo, o sea, a ver, que yo no sé mucho de estas cosas, pero te quedas, y cuando he leído tu libro digo, oh, y cuando leí eso, bueno, es que me acordé muchísimo y me ha encantado. Y mi pregunta es, me encanta leer los agradecimientos. Yo no sé si la gente se los lee, pero yo sí. Es que me chifla leer los agradecimientos. A lo mejor es una manía lectora mía y tal. Sí, cuando te gusta el libro, te gusta leer los agradecimientos porque conoces un poco más del libro, de la autora. Que ahí vas a contar tú, pues a ver, y se descubren muchas cosas, ¿no?
Entonces me encantó cuando dijiste que tenías una amiga, no sé si será Paloma, porque para los nombres son muy malas, que te había ayudado a pensar como española. ¿A qué le llamas tú eso? ¿Qué diferencia has visto en lo de pensar, además de los términos o las palabras, que podamos meter la pata unos y otros, pero que yo eso lo considero nada? ¿A qué le llamas tú lo de pensar como española? Es que me han quitado las demás preguntas, me quedaba esto. Bueno, por ejemplo, yo la hacía decir de que se enojara de una forma a María y mi amiga me decía, no, ella no se enojaría así. No, una mujer española se enojaría de esta otra forma. O sea, que no nos enojamos igual las españolas o y las sea que argentinas. algunas, aunque no nos demos cuenta, algunas diferencias tenemos. Sí. Algunas diferencias tenemos. Ella me decía, no, pero es que sabes que no, mejor que diga tal palabra. No, es que ella no haría esto. Yo me dejé guiar en eso por mi amiga, en la personalidad, ¿no? de una española. Me ha encantado tu novela. Además, creo que eres una enlazadora de historias, porque lo que me ha gustado es que pues, María se iba y llegaba Rafael. Uno lo dejaba, lo encontraba el otro, ¿no? Bueno, esa forma de enlazar las historias y ese toque un poquito mágico, ¿no? De Rafael, que cuando iba a los sitios, y mi Madrid. Buah, yo soy madrileña de pura cepa, y aunque no lo parezca, lo soy. Y lo de mi Madrid me tiene loca. O sea que muchísimas Sí, gracias. todos esos sitios tan lindos, ¿no? Y que van marcando la vida de las personas, es muy lindo eso. Sí. Además yo, bueno, no tengo mucha relación, por desgracia, pero la hermana de mi padre vive en Buenos Aires. O sea que, bueno, alguna conexión ahí tenemos. Un saludo y muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Gracias a ti, un abrazo. Yoli. Buenas tardes, Viviana. Un Hola, placer Yoli. volver a verte. Sí, claro, yo ya he estado contigo, sí. Sí, estaba recordando que la última vez que nos vimos, cuando presentaste tu última novela en el Hotel de las Letras, yo fui la típica tocanarices que te dije que las historias románticas no me llenaban mucho, porque nunca se escribía sobre una cajera de Mercadona y el reponedor. Y tú me decías que bueno, que era verdad, que en cierto modo era cierto, que había que, bueno, pues ciertos estereotipos y tal, y bueno, la conversación fue Bueno, muy... acá tienes un músico del metro. Cierto. Entonces yo hasta tu anterior novela no te había leído, me gustó muchísimo, a pesar de que, ya te digo, yo no soy lectora de romántica habitualmente, y cuando salió este libro la verdad es que le tenía muchas ganas, tenía muchísimas ganas de leerlo, y me lo he pasado muy bien, o sea, he de confesar que me lo he pasado muy bien, pero me lo he pasado muy bien sobre todo porque es una novela de personajes, de muchos personajes. Y entonces mi pregunta va orientada a eso. En una novela que sobre todo hay dos líneas argumentales muy importantes, que son la de María y la de Rafael, ¿las creaste por separado y las uniste? ¿O fuiste entrelazándolas a medida que escribías? No, iba entrelazándolas. A veces puedo llegar a... No es el único libro que tengo escrito así, tengo varios libros. De 10 o 12 libros tengo 6 así, en línea. A veces puedo llegar a hacer de un tirón bastante y después lo divido en 2 porque es muy largo para un capítulo. Pero no escribo una historia y después la otra, no. Sobre todo porque están muy enlazadas y temo arruinar la moderna contando algo que no debía de la antigua, o al revés, ¿no? Temo arruinar la antigua porque la develo en la moderna. Entonces, bueno, tengo que ir haciéndola un poquito y un poquito, pero a veces ese poquito se hace un poco más largo y digo, no, 30 páginas, hay que partirlo por la mitad y lo parto y hago 2 capítulos. ¿Los personajes los creas, digamos, solo en tu cabeza o como hacen otros autores, te lías a hacer una ficha del personaje con todos los detalles, hasta con el color favorito que tiene? ¿O simplemente vas improvisando? No, un poquito al principio escribo algunas características en una libretita mía a mano
como para yo tenerlo presente, ¿no? Tengo que tenerlos claros cómo son. Y no tan detallista como el color que les gusta, pero sí, bueno, ahora estoy escribiendo otra novela y decía, bueno, ella era bastante altiva, era una persona muy callada, o sea, y escribo algunas características, pero es para las primeras hojas, porque después uno ya tiene una personalidad y sigue adelante, ¿no? Pues de verdad que mil gracias, como te ha dicho Fernando, mil gracias por crear la historia, porque de verdad que me ha hecho disfrutar muchísimo. Y yo no me quedo con la parte romántica, yo me quedo con todo el conjunto. Creo que sí, que es una novela que tiene su parte y que tiene amor, pero es mucho más que eso. Y eso es lo que hay que reivindicar también. Así que mil Sí, gracias. gracias. Fue Yo éxito, de creo verdad, mi que corazón. en los libros, a mí me gusta contar una historia de amor, pero trato de meterla en una historia que tenga, como es la vida misma, porque el amor en la vida, cuando nos enamoramos, cuando elegimos la persona que va un poco y nos eligen, y bueno, eso es importante, pero no ocupa toda nuestra vida. También nos marcan los hijos que tenemos, ¿no? Porque después que tienes un hijo nunca más vuelves a ser la misma. Nos marcan las vocaciones, porque por algo que nos gusta estamos dispuestas a trabajar hasta las 3 de la mañana sin saber cuánto nos van a pagar. El amor a la tierra, ¿no? Nos marca porque si estamos en otro lugar somos capaces de llorar porque sentimos un aroma de algo de nuestra tierra. Entonces, me gusta poner el amor en la proporción que ocupa en la vida, porque, igual que el sexo en las novelas, ¿no? También me gusta ponerlo, pero en la proporción que tiene la vida, para que no se me caiga por un lado, porque si no, se cae, o el sexo a veces yo digo es como una pimienta en una comida. Está bueno, pero si le echas demasiada pimienta y la comida no va a tener sabor, sino solamente a pimienta y se te va a arruinar. Entonces, trato de que el libro sea bien completo y que sea parecido a cómo es la vida, que el amor es importante, sí, contame la historia de amor porque es importante, pero no puedo contarle solo eso porque la vida es mucho más que eso, ¿no? Desde luego. Pues de verdad, mil gracias y esperaremos el Gracias a ti. Nos vemos en la Espero próxima. volver a verte para la próxima vez que nos Sí, podamos ver en persona. nos vamos a tomar el café la próxima. Hombre, lo que haga falta. Gracias. Gracias a ti. Natalia. Perdón, que no te había oído. Buenas tardes, Viviana. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, igual que mis compañeras, me ha encantado tu novela, pero es que no solo me ha encantado, es que he llorado lo que no está escrito. ¿Qué te ha hecho llorar, Nati? Pues la historia de María, ese poder que tiene de salir para adelante, de no agacharse y decir tengo que seguir por mi hermano, aunque me haga esto aquí, les tengo que seguir. Cuando la montas en los camiones, camino a Valencia, que dices, bueno, esta criatura, qué mal lo va a pasar, pues eso me encanta. Bueno, me ha encantado, he llorado porque es que lo describes tan bien que sientes ese arranque que tiene de seguir hacia adelante. Y luego con Alba cada vez, es que no sé si mis compañeras algunas han llegado a ese momento triste que hay. Cuando Alba recae, ¿no? Y tiene ahí ese suceso tan triste. Pues igual, ahí también he llorado. Y con Pepe, bueno, Pepe forever. Sí, Pepe forever. Sí. Y cómo también como con Alba y con su padre, con Daniel, cómo los hace reconciliarse. Porque dices, esta historia no va a acabar bien. Y cómo consigues, como una buena costurera, vas ahí con tu pin, con tu hilito y vas ahí rematando las historias, y la verdad es que es fenomenal. La documentación creo que la has hecho, que es muy buena. Tiene mucha documentación. Mucha documentación, porque no es fácil narrar. Sí, tengo acá algo para contarles, una perlita para contarles.
un amigo mío que vive en Madrid, yo le pedí algunos datos y me dice él, yo estaba investigando, vieron que hay un capítulo que habla de Gil Robles, del político de ese momento, que sé que todavía están en la política hasta el día de hoy. Y entonces él me consiguió su correo y me dijo, bueno, escríbele y él te va a responder, yo ya le avisé, porque yo quería contar el día que él va a dar el discurso. Y bueno, yo había investigado que él vivía en un piso en Madrid, pero empecé a pensar, tal vez alguien de una situación económica acomodada como él, tal vez no se quedaba en Madrid en pleno guerra, se iba. Entonces empecé a dudar si viviría en el piso o no, y entonces mi amigo me consiguió el correo y me escribí con él. Y entonces él me contó todo eso que yo les cuento en el libro. Qué bueno. Él me lo contó. Me dijo, no, estábamos en Biarritz, en la playa, habíamos alquilado una casa que tenía nardos, mi madre, yo cumplía 1 añito ese día, me dice él, y bueno, y mi madre estaba mal porque se iba el día del cumpleaños y tomó el expreso de Irún, me dijo que era el que salía una vez en la semana, creo que me dijo, y lo tomó ese día. Él me contó todos esos detalles y yo inventé con lo que él me contó esa escena de que la madre sale afuera, llora, están los nardos, pero para eso no solo me alcanzó la documentación, sino que, claro, yo hubiera puesto y salió de su piso de Madrid, pero como yo quería describir situaciones muy, muy puntuales, entonces, bueno, logré comunicarme con él y él me dio todos esos datos, el que en ese momento era un niñito de 1 año. Así que, bueno, así como eso, tiene muchas perlitas, ¿no? De cómo escapaban, el barco, las contraseñas, cómo subían, se disfrazaban de marineros, todo Sí, eso es verdad. eso nunca lo había oído, sí es verdad. Sí, Sí, me llamó muchísimo me la costó atención. mucho eso. Estuve mucho tiempo sin terminarlo el libro porque no quería saber con certeza cómo era que se escapaban y no quería inventar algo que alguien después lo leyera y dijera no fue así, porque yo me escapé de otra forma, no era así. Así que estuve investigando mucho hasta que di con eso, cómo era que se escapaban. Sí. Bueno, así que espero que hayan disfrutado esos detalles de Es la que historia. mezclas muy bien personajes reales de la época, lo que tú dices, que el Robles, Saura, o sea, los vas metiendo y todos los políticos que hablan en el Ateneo. Entonces, era lo que te decía, que enlazas muy bien la historia y la haces muy creíble, porque no es una historia de, bueno, venga, he oído. No, es que tiene investigación. Sí, tiene investigación y se nota. Los franceses, esos que yo cuento en el libro, que estuvieron dando creo que es en el Ateneo, esas conferencias, eso fue verdad, ¿no? Y fue algo muy importante que pasó, que revolucionó bastante la ciudad. Y eso lo investigué y dije, bueno, acá va a estar María y va a estar Pedro. Sí, es verdad, qué pareja. Sí, es verdad. Mira, y como anécdota te diré que tengo familia argentina reciente porque mi hijo se ha casado con una argentina, se ha casado ahora no en me digas. julio. Ajá. Entonces, mira, en la foto, esta iba porque no se pudo celebrar la boda por lo alto, por esto de la pandemia, la familia argentina no pudo venir. Claro. Entonces, en la contraseña se llaman madriporteños. Y me acordé, digo, oh, por favor, si esto es la historia de Rafa y Alba, esa unión. Y la contraseña que usaron es mate con churros. Muy lindo, muy Entonces, lindo. ese Rafael llorando en el avión, digo, es que estos son mis consuegros, que no dejan de llorar por su tierra. O sea, es que los veo. Y cómo cuida Nora, mi consuegra, cómo cuida un rosal que tiene. No te lo pueden imaginar, digo, hay muchas cosas cómplices dentro de la novela que digo, ay, por favor, cuando lo vea Nora, si yo he llorado, ella va a ser, vamos. Así que muchísimas gracias, Viviana. Tienes que decirle que lea el libro. Tienes que Sí. decirle que Nora lea el libro. Sí.
Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti. Ana, una última pregunta. Ana. Te quería, es que no sé si realmente lo llegas a detallar, no lo recuerdo. Las flores, la flor blanca que haces crecer tanto en la parcela de Marco Sí. como en la... ¿Es un narciso? Sí, yo no quería decir que era exactamente un narciso porque era como extraña, era una flor que Encarnación no la identificaba, entonces ella lo que lo ve es lo más parecido a un narciso, dice, ¿no? Yo no digo que era un narciso, era una especie de narciso, creía, porque era una flor extraña, era como decir, María era un diamante en bruto, era un narciso, era una flor, no era una rosa, una margarita, era una flor rara, una flor etérea, ¿no? Entonces la quería identificar a María con eso, como aparece primero en el cantero en la vida de Marcos, como que se va a quedar en la vida de Marcos y después la flor esa se va del cantero ese y al cantero de Pedro, porque en realidad se va a quedar en la vida de Pedro. Entonces dije que era una especie de narciso porque quería una flor blanca que no fuera muy fácil de identificar, que Encarnación creyó que era un narciso, por lo menos era muy parecida. Y una última cosa, yo a lo mejor es una gilipollez, pero a mí cuando un libro me gusta mucho o una historia me impresiona mucho, siempre abrazo el libro cuando lo termino. Entonces hubo un momento que no llegué a terminar el libro, nada, faltaban 3 páginas, y es cuando consigues la cuadratura del círculo, cuando leo la historia registral del bar La Bedia Verónica. Sí, sí, es una... Sí, eso fue al final, es como que yo no lo tenía previsto al principio, pero es como que parecía que había pasado de verdad y que eso era lo que pasó y que ya está, porque uno le tiene que dar el final a todo y yo pensaba, bueno, seguramente están preguntándose qué fue de la vida de Aquiles, ¿no? Porque bueno, yo termino y no... Entonces yo dije, y Aquiles había sembrado muchas cosas malas, se merecía una planta mala, ¿no? Entonces por eso cuento, digo, bueno, a él le hubiera pasado esto. Y ahí es que cuando estoy escribiendo el final, escribí cómo había sido que había perdido el bar y que lo había terminado teniendo Pepe, y como diciendo, bueno, las cosas en la vida están más comunicadas entre sí de lo que nosotros creemos, ¿no? Las personas están más comunicadas entre sí de lo que nosotros creemos. Así que era un poco querer decir eso al final del libro. El remate con la cúpula del gran creador que decían. Claro, sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacernos ahora la foto de grupo, que nos la hacemos, haga una captura de pantalla. Viviana, ¿tienes ahí el libro? Bueno, sí, casi no se me ve. Pues cógele. A ver. ¿Se ve? Se ve, se ve. Otra. Ya está. Lo tenía, mira, aquí apoyando. Apoyando el teléfono, lo tenía ahí. Bueno, pues muchas gracias, Viviana. Con muchas ganas de verte aquí en Madrid. Espero que puedas venir pronto y que todos podamos otra vez reunirnos, pues como la última vez. Sí, claro que sí. Ya pasará todo y podremos reunirnos. Y bueno, yo decirles a ustedes que muchas gracias por leer el libro, gracias por compartir este rato, disponer de este tiempo, ¿no? para charlar conmigo, muchas gracias. Y bueno, decirle que se los dejo de ahijado al libro, porque yo que soy la madre no he podido ir para allá. Nada, aquí estamos. No he podido ir para allá a cuidarlo, así pues parece que estás aquí, parece que estás aquí, Vivi. Los dejo a ustedes y qué bueno que si les ha gustado que lo recomienden y ya que lo lo regalen para los cumpleaños, que lo regalen para los cumpleaños. Lo arrullamos. Lo arrullan y lo regalan para los cumpleaños. Ana, lo abrazamos, Un Facundo que le vamos a tener por meses. Ay, bueno, chicas, un gusto. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Chao, chao. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, Miriam. Un besito. Chao. Mañana nos vemos en Instagram. Mañana nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Que llegan las 8. No lo vi